El olor a humedad es lo primero que noto cada mañana. No es ese olor a tierra mojada después de la lluvia, que huele a vida y renacimiento. Es un olor rancio, estancado, el olor de las cosas que han sido olvidadas en un sótano oscuro durante demasiado tiempo. Se te mete en la garganta, se pega a la piel como una segunda capa de sudor frío y te recuerda, antes incluso de que abras los ojos, ¿dónde estás? Traté de incorporarme en el catre. Mi columna vertebral protestó con un chasquido seco, seguido de un dolor agudo que recorrió mis vértebras como si alguien estuviera pasando un alambre de púas oxidado por dentro de mi médula. 1, 2, 3. Respira. Ricardo, susurré para mis adentros. A mis 65 años, uno aprende que el dolor no es un enemigo, sino un compañero de cuarto molesto que nunca paga el alquiler. Me aferré al borde del colchón, sintiendo los muelles clavarse en mis palmas. La habitación estaba en penumbra, iluminada solo por un rayo de sol sucio que se filtraba a través de la pequeña ventana alta, la única conexión que tenía con el mundo exterior desde hacía. ¿Cuánto? 8 meses, 1 año. El tiempo aquí abajo se estira y se encoge de formas extrañas, como un chicle bajo el sol. De repente, la puerta de metal al final de la escalera se abrió de golpe. La luz del día irrumpió con violencia, cegándome momentáneamente. Entrecerré los ojos, tratando de enfocar la silueta que se recortaba contra el resplandor. No era Carlos. Carlos siempre bajaba con pasos pesados, arrastrando los pies, trayendo consigo ese aroma a loción barata y tabaco mentolado. Esta silueta era diferente. Tacones. El repiqueteo de los tacones sobre los escalones de cemento sonaba como música, una melodía que no había escuchado en mucho tiempo. ¿Papá? La voz se quebró en la última sílaba. Mi corazón dio un vuelco tan fuerte que temí que se detuviera allí mismo. Conocía esa voz. Era la voz que solía pedirme cuentos antes de dormir, la voz que me llamó llorando cuando le rompieron el corazón por primera vez, la voz que me prometió, hace 3 años, que volvería cuando tuviera éxito. ¿Sofía? Mi voz salió rasposa, débil, como si hubiera estado tragando polvo. Ella bajó los últimos escalones corriendo, ignorando la suciedad del suelo, ignorando el desorden de cajas viejas y herramientas oxidadas que Carlos había apilado allí. Se detuvo a 2 metros de mi catre y vi cómo sus ojos recorrían la habitación. Vi el momento exacto en que su corazón se rompió. No fue un estallido dramático, fue un hundimiento. Sus hombros cayeron, su bolso de diseñador se deslizó de su hombro hasta el suelo y su boca se abrió ligeramente sin emitir sonido. Sofía llevaba un traje sastre impecable, color crema, que contrastaba dolorosamente con el gris mugriento de mis sábanas. Olía a perfume caro, a aeropuertos internacionales, a éxito. Yo olía a linimento viejo y a encierro. «Papá», susurró de nuevo, acercándose lentamente, como si temiera que yo fuera un fantasma que pudiera desvanecerse. «¿Qué haces aquí abajo?» Intenté sonreír, pero sentí que mis labios temblaban. La dignidad es lo último que un hombre pierde, dicen. Pero cuando tu hija te ve viviendo como una rata en el sótano de su propia casa, la dignidad se escurre por el desagüe. Estoy bien, mi hija, estoy bien, mentí. Es lo que hacemos los padres. Mentimos para protegerlos, incluso cuando la verdad nos está matando. Es solo, temporal. Por las remodelaciones arriba. Carlos dijo que el polvo me haría daño. Sofía no me escuchó. Sus ojos se clavaron en el rincón donde yo tenía mi pequeña mesa con una jarra de agua tibia y un plato con las sobras del desayuno, medio pan duro y un poco de queso que había empezado a sudar grasa. Luego me miró a mí. Miró mi espalda encorvada, mis manos nudosas aferradas a la manta raída, y entonces hizo la pregunta que rasgó el velo de mi realidad como un cuchillo afilado cortando seda. «Papá, ¿dónde está el sillón?» Parpadeé, confundido. «¿Qué sillón, hija?» «El sillón de masajes de gravedad cero». Su voz subió una octava, teñida de un pánico creciente. «El modelo terapéutico japonés de $5,000, el que envié el dinero para comprar hace 6 meses. Carlos me envió la factura. Me dijo que te pasabas las tardes en él, mirando al jardín». El silencio que siguió fue más pesado que el aire viciado del sótano. «¿Sillón de masajes?», repetí, sintiendo cómo las palabras me sabían a ceniza. «Hija, yo me siento en esa caja de madera cuando me canso de estar acostado».
Carlos me dijo que tus negocios iban mal, que no podías mandar nada. Los ojos de Sofía se abrieron desmesuradamente. Su rostro pasó de la pálida conmoción a un rojo furioso. Que mis negocios iban mal, susurró, y esta vez su voz no era de tristeza, sino de algo frío y duro, como el acero. Papá, he estado enviando $3,000 mensuales para tus cuidados. Pagué por la enfermera privada. Pagué por la cama ortopédica. Pagué por las medicinas importadas. Miré a mi alrededor, a las paredes desnudas con manchas de humedad que parecían mapas de países olvidados, a la bombilla solitaria que colgaba de un cable pelado, a mi enfermera, que no era más que mi propia soledad. No hay enfermera, Sofía, dije suavemente. En ese momento, escuchamos pasos arriba, pasos pesados, apresurados. Carlos, si alguien ha vivido lo suficiente, aprende a reconocer el sonido de la culpa. La culpa camina rápido, tropieza, trata de hacer ruido para cubrir el silencio de su propia conciencia. Sofía, mi amor, la voz de Carlos retumbó desde la parte superior de la escalera. No bajes ahí, es peligroso. Papá está teniendo uno de sus episodios. Sofía se giró hacia la escalera, su postura cambió. Ya no era la niña que corría a mis brazos. Ahora era una mujer que había construido una empresa en un país extranjero, una mujer que sabía detectar una mentira en un balance financiero a kilómetros de distancia. Baja, Carlos, dijo ella. Su voz era tranquila, aterradoramente tranquila. Baja, ahora mismo. Mientras esperábamos a que mi yerno descendiera a mi infierno personal, mi mente viajó hacia atrás. A veces creo que la memoria es lo único que nos queda cuando nos quitan todo lo demás. Recordé el día, hace un año, cuando todo esto comenzó. No fue un evento catastrófico, no hubo explosiones. Fue una simple caída en el baño, una cadera magullada, un médico con cara de preocupación y un diagnóstico de cuidados constantes requeridos. Yo vivía solo en mi pequeña casa, rodeado de mis libros y mis herramientas de carpintería. Carlos apareció como un salvador. Ricardo, por favor, me había dicho, con esa sonrisa suya que mostraba demasiados dientes, una sonrisa que siempre me recordó a los vendedores de autos usados. Sofía está en un momento crítico de su carrera en Europa. Si le decimos que estás mal, dejará todo y vendrá. Arruinará su futuro. ¿Quiere eso? ¿Quiere ser el ancla que hunda el barco de su hija? Sabía qué botones presionar. Sabía que un padre se cortaría un brazo antes de ser un obstáculo para su hijo. Yo me encargaré, de todo, prometió, poniéndome una mano en el hombro. Su mano se sentía pesada, húmeda. Venga a vivir con nosotros. Tenemos la casa grande. Estará como un rey. Yo seré el intermediario para que Sofía no se preocupe. Vendí mi casa. Le di el dinero a Carlos para invertir en mi fondo de cuidados, y así, poco a poco, como una rana en agua que se calienta lentamente, terminé aquí. Primero fue la habitación de invitados. Luego, necesitamos espacio para el bebé que estamos planeando. Luego, el cuarto de abajo es más fresco para tu presión arterial. Finalmente, el sótano. Es por tu bien, Ricardo decía siempre. Estás confundido. Tu memoria falla. Mejor quédate aquí tranquilo. Yo le diré a Sofía que estás feliz. Y el teléfono. Las ondas electromagnéticas interfieren con tu marcapasos, Ricardo me dijo el día que me quitó mi viejo celular. Además, te agitas mucho cuando hablas. El médico dijo, 0 emociones fuertes. Yo le pasaré tus recados a Sofía. Qué estúpido fui. Qué viejo y estúpido. Confié porque quería confiar, porque la alternativa a admitir que mi yerno era un monstruo y que mi hija estaba demasiado lejos para notarlo era demasiado dolorosa para soportarla. Carlos llegó al final de la escalera. Llevaba una camisa polo de marca, un reloj inteligente en la muñeca y unos zapatos deportivos que probablemente costaban más que toda la comida que yo había consumido en un año. Se detuvo en seco al ver a Sofía de pie junto a mi catre mugriento. Por una fracción de segundo la máscara se le cayó. Vi el pánico puro, crudo en sus ojos, pero Carlos era un camaleón. Antes de que pudiera parpadear, su rostro se transformó en una máscara de preocupación solícita. «Sofía», exclamó, avanzando con los brazos abiertos, ignorándome por completo. «Dios mío, ¿por qué no me avisaste que venías? Hubiera mandado una limusina. Mira nada más, has bajado al depósito. Te dije que papá se pone».
Difícil. ¿Difícil? Sofía no se movió para abrazarlo. Se quedó plantada como una estatua de hielo. Carlos, ¿dónde está el sillón de $5,000? ¿Dónde está la cama ortopédica? ¿Dónde está la enfermera? Carlos soltó una risa nerviosa, pasándose la mano por el cabello engominado. Ay, amor, tú sabes cómo es él. Se pone terco. Me señaló con un dedo acusador, como si yo fuera un niño travieso. Le compramos todo, te lo juro. Pero él insistió en bajar aquí. Dijo que la luz de arriba le molestaba los ojos. Dijo que el sillón era demasiado moderno y que le dolía la espalda. ¿Verdad, Ricardo? Dile a Sofía. Dile que tú preferiste esto. Me miró. Sus ojos no suplicaban, amenazaban. Había un brillo duro en ellos, una promesa silenciosa de represalias si abría la boca. Dile que estás loco. Dile que eres un viejo senil que prefiere la basura al lujo. Eso es lo que decían sus ojos. Miré a Sofía. Miré sus manos, que ahora temblaban ligeramente a sus costados. Recordé el día que aprendió a andar en bicicleta. Se cayó y se raspó las rodillas, sangrando. Yo quise correr a levantarla, pero su madre me detuvo. Deja que se levante sola, dijo. Tiene que aprender que es fuerte. Ahora era yo quien estaba en el suelo, sangrando por dentro. Y Sofía estaba esperando. Carlos dice que el sillón se rompió, dije. Mi voz sonó extraña, ajena. ¿Se rompió? Sofía giró la cabeza hacia Carlos. ¿Un equipo industrial se rompió en 6 meses? Salió defectuoso, improvisó Carlos, sudando. Iba a reclamar la garantía, pero con tanto trabajo, ya sabes, amor, gestionando tus inversiones. Y la enfermera, insistió ella, dando un paso hacia él. ¡Robaba!, gritó Carlos demasiado rápido. La despedí la semana pasada. Iba a contratar otra hoy mismo. Todo esto es un malentendido terrible. Ricardo, dile que te trato como a un padre. Me incorporé un poco más. El dolor en mi espalda era agudo, pero había otro dolor, más profundo, que empezaba a despertar. Era la ira, una ira fría, lenta, como lava endureciéndose. Carlos me trae la cena a las 5, dije, mirando fijamente a mi yerno. Generalmente es lo que sobra del almuerzo de ustedes. Ayer fue medio sándwich. Eso es mentira, chilló Carlos, retrocediendo. Está demenciando, el médico lo dijo. Tiene demencia senil, se inventa cosas para llamar la atención. Sofía no dijo nada. Se dio la vuelta y comenzó a caminar por la habitación. Sus tacones resonaban. Clac, clac, clac. Caminó hacia la esquina donde Carlos había apilado unas cajas viejas para formar una especie de mesa improvisada. Allí estaba mi botiquín. Carlos dice que papá toma medicinas especiales, dijo Sofía, de espaldas a nosotros. Medicamentos importados de Alemania para la circulación y el dolor. Me enviaste la factura, Carlos. $800 al mes. Sí, son las mejores, dijo Carlos, secándose el sudor del cuello. Difíciles de conseguir. Sofía tomó el único frasco que había sobre la caja. Era un bote de plástico genérico, sin etiqueta, con una tapa blanca desgastada. Lo sacudió. El sonido de las pastillas golpeando el plástico sonó como huesos secos chocando entre sí. ¿$800? Preguntó ella. Es que las reembasan en la farmacia para facilitar la dosis, balbuceó Carlos. Sofía giró la tapa, abrió el bote, volcó el contenido sobre su mano inmaculada. 3 pastillas blancas cayeron en su palma, polvorientas, con bordes irregulares. Una de ellas estaba partida por la mitad. Ella las levantó hacia la luz, entrecerrando los ojos. Luego se las acercó a la nariz y olió. Después hizo algo que nos heló la sangre a ambos. Se llevó la punta de la lengua a una de las pastillas. Se quedó inmóvil un segundo. Luego giró lentamente hacia Carlos. Su rostro ya no era de tristeza ni de confusión. Era el rostro de alguien que acaba de ver un cadáver y reconoce al asesino. «Esto es tiza», dijo ella. Su voz apenas era un susurro, pero resonó como un disparo en el sótano. «Es carbonato de calcio. Son pastillas para la acidez estomacal, Carlos, de esas que cuestan $2 el bote de 100». Carlos abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Parecía un pez fuera del agua, boqueando en busca de aire. «He estado pagando $1,000 al mes». La voz de Sofía temblaba de una furia contenida. «Para que le des a mi padre pastillas para la acidez,
Mientras su columna se desmorona, miré las pastillas en la mano de mi hija. Esas pastillas blancas que yo había tragado religiosamente cada noche, creyendo que eran mi salvavidas, creyendo en la bondad de mi yerno, creyendo que el dolor no se iba porque mi cuerpo estaba fallando, no porque me estaban estafando. Me di cuenta entonces de que el dolor físico que sentía no era nada comparado con esto. Había estado agradeciendo a mi verdugo por el veneno que me daba. «Sofía, espera, puedo explicarlo», empezó Carlos, levantando las manos. No lo cortó ella. Cerró el puño sobre las pastillas, apretando tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos. «No vas a explicar nada. Vas a subir ahora mismo. Vas a buscar las llaves de tu auto. Y me las vas a dar». «¿Qué?», Carlos parpadeó. «Pero el auto está a mi nombre. El auto que pagué yo», corrigió ella. «Y mientras estás arriba, busca mi chequera. Quiero ver los talones. Quiero ver cada centavo». «Estás histérica». Carlos cambió de táctica. Su rostro se endureció, sus ojos se entrecerraron. «Acabas de llegar, tienes jet lag, no estás pensando con claridad. No voy a dejar que arruines nuestra familia por las alucinaciones de un viejo senil». Dio un paso hacia ella. Fue un movimiento sutil, pero cargado de amenaza. Un recordatorio físico de que él era un hombre joven y fuerte, y ella una mujer cansada. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. No fue un hueso, fue el miedo. Ese miedo que me había mantenido callado, sumiso y agradecido por las migajas durante un año. Me quité la manta. Puse mis pies descalzos sobre el suelo frío. El dolor estalló en mi espalda baja, cegador, brutal, pero lo usé. Usé ese dolor como combustible. Me agarré del borde de la caja de madera y me impulsé hacia arriba. Me puse de pie. Temblaba, sí. Estaba encorvado, sí. Parecía un espantapájaros hecho de piel y huesos viejos, pero estaba de pie. «No te acerques a ella», dije. Mi voz no tembló esta vez. Sonó profunda, resonante, la voz que usaba hace 30 años en el aula cuando dos estudiantes se peleaban, la voz de autoridad, la voz de un padre. Carlos se detuvo y me miró, sorprendido, como si la silla vieja del rincón hubiera empezado a hablar. «Ricardo, siéntese antes de que se caiga y se rompa la otra cadera», escupió él con desprecio. Dije. Di un paso adelante, arrastrando mi pierna mala, interponiéndome entre él y mi hija. «Que no te acerques a ella». Sofía me miró y vi lágrimas en sus ojos, pero no eran lágrimas de pena, eran lágrimas de reconocimiento. Estaba viendo a su padre de nuevo, no al inválido que Carlos había pintado. Fue entonces cuando el teléfono de Carlos, que sobresalía del bolsillo de su pantalón ajustado, comenzó a sonar. No era un tono de llamada normal, era una grabación de voz personalizada, una voz femenina, melosa, chillona. Llenó el silencio lúgubre del sótano. «Papi chulo, ya depositó la bruja el dinero de la operación. El vendedor del convertible me está esperando». El sonido rebotó en las paredes de hormigón. Carlos se congeló. Su mano voló hacia el bolsillo para silenciarlo, pero sus dedos torpes resbalaron y el teléfono cayó al suelo, deslizándose hasta detenerse justo a los pies de Sofía. La pantalla brillaba en la oscuridad. La foto de contacto no era la de un socio de negocios. Era una mujer joven, en bikini, sentada sobre el capó de un coche deportivo rojo. El nombre en la pantalla decía «La Gatita». Sofía miró el teléfono, luego miró a Carlos, luego me miró a mí, y en ese silencio escuché el sonido de algo más grande que un matrimonio rompiéndose. Escuché el sonido de una guerra comenzando. «Creo», dijo Sofía, recogiendo el teléfono del suelo con una calma helada, «que vamos a tener que hablar de esa operación, Carlos». «¿La operación?», repitió Carlos. Su voz sonó estrangulada, como si de repente el cuello de su camisa polo de diseñador se hubiera vuelto 2 tallas más pequeño. Se aferró al pasamanos de la escalera y vi que sus nudillos perdían el color hasta volverse del tono de la leche rancia. Sofía no respondió de inmediato. En lugar de eso, giró el teléfono en su mano. La luz azul de la pantalla iluminaba su rostro desde abajo, dándole un aspecto espectral, casi inhumano. Había algo en su calma que me asustaba más que los gritos. Era la calma del ojo del huracán, ese silencio absoluto antes de que el techo de tu casa salga volando. «La Gatita», leyó ella, deslizando el dedo sobre la pantalla. «Mensaje recibido hace 2 minutos. Papi chulo».
¡Qué elegante! ¡Es spam!, gritó Carlos, bajando 2 escalones de golpe, casi tropezando con sus propios pies. Es un virus. Tú sabes cómo son estas cosas hoy en día. Amor, te metes en una página de noticias financieras y de repente, ¡bam!, te llenan el teléfono de basura. Sofía levantó una ceja, solo una. Un movimiento tan sutil y devastador como una grieta apareciendo en una presa. ¿Un virus que sabe que estamos esperando dinero para una operación?, preguntó ella. Su voz era suave, casi curiosa, como si estuviera resolviendo un acertijo interesante. Vaya, la inteligencia artificial está avanzando más rápido de lo que pensaba. Es coincidencia. Carlos estaba sudando profusamente ahora. Gotas de sudor frío corrían por sus sienes, brillando bajo la luz cruda de la bombilla solitaria. Sofía, por favor, dame el teléfono. Tengo información confidencial de clientes ahí. Si lo ves, podría meterme en problemas legales. Estoy tratando de protegerte. ¿Protegerme? Sofía soltó una risa corta, seca, sin humor. Sonó como hojas secas siendo pisadas. ¿Cómo protegiste a mi padre dándole tiza en lugar de medicinas? Carlos abrió la boca y la cerró de nuevo. Miró el teléfono en la mano de ella como un adicto mira su última dosis, con una mezcla de deseo desesperado y terror absoluto. Eso fue un error de la farmacia, balbuceó, retrocediendo un paso cuando Sofía avanzó. Voy a demandarlos. Te lo juro, amor, mañana mismo voy con el abogado y... La contraseña lo interrumpió ella. El silencio que siguió fue denso, pegajoso. Se podía escuchar el zumbido eléctrico de la nevera vieja en la esquina y el latido acelerado de mi propio corazón en mis oídos. ¿Qué?, preguntó Carlos, fingiendo no entender. La contraseña de desbloqueo, repitió Sofía. Dio otro paso hacia él. Sus tacones resonaron en el cemento. Clac, clac. El sonido de un juez golpeando el mazo. Dámela. Ahora. No puedo, dijo Carlos, cruzando los brazos sobre su pecho en un gesto defensivo patético. Es la fecha de cumpleaños de mi madre, y sabes que ella es muy privada con esas cosas. Sofía suspiró. Fue un suspiro largo, cansado, el sonido de alguien que finalmente deja caer una carga pesada que ha estado llevando durante kilómetros cuesta arriba. Carlos, dijo ella, y por primera vez hubo un temblor en su voz. Mi madre murió hace 10 años. Tu madre vive en Florida y publica su cumpleaños en Facebook todos los años. ¿Crees que soy estúpida? No, claro que no. Eres la mujer más inteligente que conozco, se apresuró a decir él, viendo una apertura. Por eso me casé contigo. Por tu inteligencia. Por tu visión. No lo cortó ella. Te casaste conmigo porque yo tenía la visión y tú tenías las deudas. La frase quedó colgada en el aire entre ellos, vibrando. Vi cómo el rostro de Carlos cambiaba. La máscara de pánico se deslizó por un segundo, revelando algo mucho más feo debajo: resentimiento, un odio frío y calculador que había estado hirviendo a fuego lento durante años. Ah, ya salió, dijo él, y su voz cambió. Ya no era chillona ni suplicante, era baja, venenosa, la gran Sofía, la salvadora, la que siempre tiene que recordarme que ella pone el dinero. Alguien tiene que ponerlo, respondió ella, impasible, porque si dependiera de ti, mi padre estaría durmiendo en la calle, no en un sótano. Carlos soltó una carcajada amarga. ¿Y tú dónde estabas, Salvadora?, escupió él, señalándome con un dedo tembloroso. Mientras yo le limpiaba el culo a tu padre, ¿dónde estabas tú? Ah, sí, en París, en Londres, en reuniones importantes, bebiendo champán con clientes mientras yo cambiaba pañales de adulto. Sentí una punzada de vergüenza tan aguda que tuve que agarrarme del borde de mi catre para no caer. Era cierto, en parte, era cierto. Y las mejores mentiras, las que realmente hacen daño, siempre están envueltas en una capa fina de verdad. Sofía vaciló. Vi la duda cruzar sus ojos, esa culpa de hija ausente que Carlos había estado cultivando y regando cuidadosamente durante meses. Yo estaba trabajando para pagar sus cuidados, dijo ella, pero su voz había perdido fuerza. ¿Trabajando?, se burló Carlos. Claro. Y yo aquí, sacrificando mi vida, mi juventud, mi carrera para cuidar al viejo. ¿Y así me pagas? ¿Sospechando de mí por un mensaje spam y unas pastillas baratas? Hice lo que pude con el presupuesto que me dabas. $3,000 al mes, murmuró Sofía.
La inflación, Sofía. La vida es cara, gritó él, agitando los brazos. No tienes idea de lo que cuesta mantener esta casa. Esta casa que está pagada, dijo ella, recuperando un poco de terreno. La hipoteca se terminó hace 2 años. Los impuestos, el mantenimiento, las reparaciones. Carlos estaba improvisando, lanzando palabras al aire como granadas de humo. El techo tenía goteras. La tubería se rompió. Tuve que sobornar al inspector municipal. Sofía lo miró fijamente. Sus ojos eran 2 pozos oscuros. «Desbloquea el teléfono», dijo ella de nuevo. Volvió al punto de partida, inamovible. Carlos apretó la mandíbula. Se dio cuenta de que su cortina de humo no estaba funcionando. Miró hacia la escalera, calculando la distancia. Miró hacia mí, evaluando si yo era una amenaza física. Luego miró a Sofía, y vi en sus ojos el momento exacto en que decidió que ya no valía la pena fingir ser el buen esposo. Se abalanzó sobre ella. Fue rápido, torpe, impulsado por la desesperación. Se lanzó hacia adelante para arrebatarle el teléfono. «Dámelo», rugió. Sofía no gritó. No retrocedió. Simplemente giró el cuerpo, un movimiento fluido que había aprendido en sus clases de defensa personal, esas clases de las que Carlos siempre se había burlado. Él chocó contra el aire vacío, tropezó y fue a dar de bruces contra una de las cajas de cartón llenas de mis viejas herramientas. La caja se volcó con un estruendo metálico. Martillos, destornilladores y llaves inglesas se esparcieron por el suelo de cemento. Carlos se levantó, rojo de ira, con un hilo de sangre bajándole por la frente donde se había golpeado con una llave de cruz. «¡Puta loca!», gritó, limpiándose la sangre con el dorso de la mano. «Dame mi puto teléfono». «¿O qué?». Sofía levantó la barbilla. Tenía miedo, podía verlo en la tensión de su cuello, pero su rabia era mayor que su miedo. «O te vas a arrepentir», gruñó él, avanzando lentamente. Me moví. Mis piernas eran 2 palos secos, mis articulaciones gritaban, pero me moví. Agarré lo primero que encontré a mano, una vieja pata de silla de roble que yo mismo había tallado hace 20 años, guardada en esa caja como un recuerdo de cuando mis manos servían para crear y no solo para temblar. Me interpuse entre él y mi hija. Levanté la pata de la silla como un bate de béisbol. «Un paso más», dije, y mi voz sonó como grava siendo triturada. «Y te rompo la cabeza, Carlos. No me importa ir a la cárcel. A mi edad es solo otro tipo de asilo». Carlos se detuvo. Me miró el trozo de madera maciza en mis manos y luego miró la sangre en su propia mano. Soltó una risa nerviosa, incrédula. «¿Me vas a pegar, viejo?», se burló, aunque no dio un paso más. «¿Tú? Si no puedes ni sostener una cuchara sin derramar la sopa». «Pruébame», dije. En ese momento, el teléfono en la mano de Sofía volvió a sonar. Ping, un mensaje de texto. Sofía miró la pantalla, que todavía estaba iluminada porque Carlos no había logrado bloquearla en su torpe intento de robo. Sus ojos recorrieron el mensaje, su rostro palideció, volviéndose del color de la ceniza vieja. «Amor», el banco me confirmó. La transferencia leyó ella en voz alta. Su voz era plana, muerta. $50,000. Ya transferí mi parte al casino online. Esta noche doblamos o nada, como prometiste. Levantó la vista hacia Carlos. Sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas. $50,000, susurró. El dinero de la operación de mamá. El nombre golpeó la habitación como un rayo. Mamá, mi esposa, Elena, la mujer que habíamos enterrado hace 3 años, pero cuya memoria seguía siendo el pilar que sostenía lo poco que quedaba de esta familia. Carlos parpadeó, confundido por un segundo, antes de recordar la mentira que él mismo había tejido. Eso es viejo», intentó decir, pero su voz carecía de convicción. «Es un mensaje viejo que se acaba de descargar». «Tiene fecha de hoy», dijo Sofía, «hace 2 minutos». La verdad cayó sobre nosotros como una losa de concreto. No era solo el dinero de mi cuidado, no era solo la casa. Carlos había estado usando la memoria de Elena, inventando deudas póstumas, inventando tratamientos imaginarios que el seguro no cubrió, para sangrar a Sofía. «Eres un monstruo», dijo Sofía. No lo gritó, lo dijo como si estuviera constatando un hecho científico, como quien dice el agua moja o el fuego quema. «Has estado apostando el dinero de mi madre». Carlos se encogió de hombros, abandonando finalmente toda pretensión.
Se limpió la sangre de la frente con la manga de su camisa cara, manchando la tela inmaculada. «Es una inversión», dijo, con una calma escalofriante. «El póker online es habilidad, Sofía, no suerte. Iba a recuperarlo, iba a devolverlo todo con intereses. Solo necesitaba un poco más de capital. Una racha mala la tiene cualquiera». «¿Capital?». Sofía temblaba de ira. «¿Llamas capital a la vida de mi padre? ¿A la memoria de mi madre?». «El dinero es dinero», dijo Carlos con frialdad. «No tienes sentimientos. Tú deberías saberlo mejor que nadie. Tú, que te fuiste al otro lado del mundo persiguiendo euros y nos dejaste aquí pudriéndonos». «Yo me fui para darles una vida mejor», gritó ella, y por primera vez vi una grieta en su armadura. La vi romperse. «Me fui porque tú me dijiste que no podías encontrar trabajo. Me fui porque querías emprender y necesitabas capital. Todo lo hice por nosotros». «Pues nosotros se cansó de esperar», respondió Carlos con veneno. «Nosotros se cansó de ser el esposo trofeo que se queda en casa cuidando al viejo mientras la esposa brillante viaja por el mundo. Me debía una compensación, Sofía, y la tomé». Se hizo un silencio terrible. Sofía asintió lentamente. Se secó una lágrima solitaria que había escapado por su mejilla. «Bien», dijo, «te tomaste tu compensación, ahora yo me tomaré la mía». Levantó el teléfono. «¿Qué vas a hacer?», preguntó Carlos, tensándose de nuevo. «Voy a llamar a la policía», dijo ella, «y voy a mostrarles este mensaje, y las pastillas de tiza, y a mi padre viviendo en un sótano». Carlos la miró. Sus ojos se oscurecieron. Ya no había miedo en ellos, solo una determinación brutal. «No tienes señal aquí abajo», dijo suavemente. «¿Recuerdas? Paredes de hormigón reforzado. Yo me aseguré de eso». Sofía miró el teléfono. Las barras de señal estaban vacías, sin servicio. «Tendrás que subir para llamar», dijo Carlos, y una sonrisa lenta, depredadora, se extendió por su rostro manchado de sangre. «Y yo estoy entre tú y la escalera». Me apreté más fuerte el trozo de madera en la mano. Mis nudillos dolían, mi corazón latía desbocado en mi pecho, un pájaro atrapado en una jaula de costillas frágiles. «Carlos», dije, dando un paso adelante, «déjala pasar». Él ni siquiera me miró. Sus ojos estaban fijos en Sofía, como un lobo mirando a un conejo acorralado. «Dame el teléfono», Sofía dijo, dando un paso hacia ella. «Y tal vez podamos arreglar esto como adultos civilizados». Borramos los mensajes, subimos a papá a su cuarto, contratamos a una enfermera de verdad. Hacemos borrón y cuenta nueva. Jamás, escupió ella. «Entonces no me dejas opción». Se lanzó hacia ella. No lo pensé. No hubo tiempo para pensar. Solo hubo instinto. Ese instinto antiguo, primitivo, que vive en la médula de los huesos de cualquier padre, sin importar cuán viejos o frágiles sean. Me arrojé hacia adelante. No tenía fuerza, no tenía velocidad, pero tenía peso y tenía gravedad. Me dejé caer contra sus piernas, usando mi cuerpo como un saco de arena. Carlos gritó cuando mis hombros huesudos chocaron contra sus rodillas. Perdió el equilibrio, cayó hacia adelante, agitando los brazos. «¡Corre, Sofía!», grité, aferrándome a su tobillo con todas mis fuerzas. «¡Sube! ¡Corre! Suéltame, viejo de mierda!», bramó Carlos pateando. Su zapato deportivo me golpeó en las costillas. Crack. Un sonido seco, nauseabundo. El dolor estalló en mi costado como una supernova blanca, robándome el aire, robándome la vista. Pero no lo solté. Cerré los ojos y pensé en Elena. Pensé en el día que nació Sofía, lo pequeña que era, cómo sus dedos diminutos se aferraron a mi meñique con una fuerza sorprendente. «No te suelto», pensé. «Nunca te suelto». «¡Papá!», gritó Sofía. «Vete», jadeé, escupiendo un poco de sangre. «Llama a la policía». Sentí otra patada, esta vez en el hombro. Mi brazo se entumeció, mis dedos perdieron fuerza, pero mi voluntad era de hierro. Escuché el sonido de tacones golpeando el cemento, alejándose, pasos rápidos subiendo la escalera, el chirrido de la puerta de metal abriéndose arriba. Carlos rugió de frustración. Me dio una última patada, brutal, directa al estómago, que me hizo soltarlo y rodar sobre mi espalda, jadeando por aire como un pez moribundo en la orilla. Se levantó de un salto, tambaleándose, y corrió hacia la escalera. «No vas a salir de aquí», gritó, subiendo los escalones de dos en dos. Me quedé allí,
tirado en el suelo frío, entre las herramientas dispersas y el polvo de años. El dolor era un océano que amenazaba con ahogarme. Cada respiración era una batalla. Miré hacia el techo, hacia la mancha de humedad que siempre me había parecido la forma de un ángel llorando. «Lo lograste, viejo», pensé. «La salvaste». Pero entonces escuché algo que heló mi sangre más que el frío del sótano. Escuché un grito arriba, no un grito de triunfo, un grito de terror. Y luego el sonido inconfundible de un cuerpo cayendo. Un golpe sordo, pesado. Luego, silencio. «Sofía», susurré. El silencio se estiró. Y entonces, la voz de Carlos, jadeante, desde lo alto de la escalera: «Te lo dije, Ricardo. Te dije que era peligroso. Te dije que alguien podía salir lastimado». Pasos lentos comenzaron a bajar de nuevo. Pum, pum, pum. Carlos apareció en mi campo de visión. Se estaba frotando los nudillos de la mano derecha. Estaba sonriendo, pero no era una sonrisa feliz. Era la sonrisa de alguien que ha cruzado una línea y ha descubierto que, del otro lado, no hay nada que temer porque ya no queda nada que perder. «Parece que Sofía tuvo un pequeño accidente», dijo, bajando el último escalón. Se resbaló. ¡Qué tragedia! Se agachó y recogió mi vieja pata de silla del suelo. La sopesó en su mano. «¿Y tú?», me miró, y sus ojos estaban vacíos, 2 agujeros negros en un rostro humano. «Tú vas a tener otro». Levantó el trozo de madera. Cerré los ojos y esperé el golpe. Pero en la oscuridad detrás de mis párpados no vi miedo. Vi la cara de mi hija cuando tenía 5 años, sonriendo sin dientes delanteros. Y supe, con una certeza absoluta y tranquila, que esta historia no terminaba aquí. Porque los monstruos olvidan una cosa: las raíces viejas son duras de romper, y a veces lo que parece muerto bajo tierra solo está esperando la primavera para romper el concreto. «Hazlo», susurré, abriendo los ojos para mirarlo fijamente. «Pero asegúrate de que no me levante, porque si me levanto, Carlos, si me levanto, vas a desear que el infierno fuera real para poder esconderte en él». Carlos vaciló. Solo por un segundo. El bate de madera tembló en su mano, y en ese segundo de duda, el sonido de una sirena, distante pero inconfundible, comenzó a aullar en la lejanía. La sirena creció, un lamento mecánico que se colaba por las rendijas de la ventana del sótano y rebotaba en las paredes de hormigón. Carlos bajó el trozo de madera. Su pecho subía y bajaba en espasmos violentos, y el sudor en su frente se había mezclado con la sangre seca, dándole el aspecto de un payaso macabro al que se le ha corrido el maquillaje. «La policía», murmuró, casi para sí mismo. Dio un paso atrás, como si el sonido de la sirena tuviera fuerza física y lo empujara. «No, no puede ser. Ella no tenía señal». «Quizás no necesitó señal», dije. Mi voz era un hilo, pero firme, como una cuerda de piano tensada al máximo. Quizás solo necesitó correr lo suficientemente rápido. Carlos me miró, y en sus ojos vi el momento exacto en que la realidad, esa que él había manipulado y retorcido durante tanto tiempo, finalmente se rompía. Ya no era el dueño de la casa, ya no era el esposo abnegado. Era un animal acorralado. Soltó la pata de la silla. La madera golpeó el suelo con un ruido sordo, un punto final a su violencia. «Tengo que irme», dijo, sus ojos saltando de un lado a otro de la habitación, buscando una salida que no existía. «Tengo dinero en la caja fuerte. El pasaporte. ¿Dónde está el pasaporte?». Se dio la vuelta y corrió hacia las escaleras, tropezando con sus propios pies. Lo vi subir, desaparecer en la oscuridad del piso de arriba, y por un momento solo hubo silencio. Traté de incorporarme. El dolor en mis costillas era un fuego vivo, una brasa que ardía cada vez que inhalaba. Me apoyé en el codo, sintiendo el frío del cemento traspasar mi piel. «Elena», susurré. «Si estás ahí arriba, mi amor, cuida a nuestra niña». No sé cuánto tiempo pasó. Los minutos se estiraban, pegajosos como miel derramada. Escuché voces arriba, gritos. Luego, el sonido inconfundible de botas pesadas golpeando el suelo de madera. «Policía, no se mueva. Suélteme. Es mi casa. Tengo derechos». La voz de Carlos sonaba aguda, rota. Ya no tenía esa arrogancia untuosa. Era la voz de un niño berrinchudo al que le han quitado su juguete favorito. «Está abajo». Esa era Sofía.
Su voz temblaba, pero era clara. Mi padre está en el sótano. Escuché pasos apresurados bajando las escaleras. 2 uniformes azules aparecieron en mi campo de visión, seguidos por una figura blanca y borrosa que se arrojó sobre mí. Papá. El olor a su perfume, mezclado ahora con sudor y miedo, me envolvió. Sus manos, suaves y temblorosas, tocaron mi cara, mi pecho, buscando heridas. Estoy bien, mi vida mentí de nuevo. Pero esta vez, la mentira sabía diferente. Sabía a alivio. Estoy bien. Uno de los policías se arrodilló a mi lado. Señor, ¿puede moverse? Vamos a llamar a una ambulancia. No, dije, agarrando la mano de Sofía. No quiero ir al hospital. Quiero salir de aquí. Quiero ver el cielo. Me sacaron en camilla. La luz del sol de la tarde me golpeó como un martillo físico, tan brillante que me dolieron los ojos. Había pasado tanto tiempo en la penumbra que había olvidado que el mundo tenía colores. El verde de los árboles parecía demasiado verde, el azul del cielo demasiado azul. Varios vecinos se habían congregado fuera, atraídos por las luces y el escándalo. Vi a la señora Marta, la del número 42, llevándose la mano a la boca. Vi al viejo jardinero, don Felipe, sacudiendo la cabeza con tristeza. Y vi a Carlos. Lo llevaban esposado hacia la patrulla. Había perdido un zapato en el forcejeo. Su camisa de diseñador estaba rota en el hombro. Caminaba con la cabeza gacha, pero cuando pasó junto a mi camilla, levantó la vista. Nuestras miradas se cruzaron. Esperaba ver odio o miedo, pero lo que vi fue algo mucho más inquietante, vacío, una ausencia total de humanidad. Me miró como quien mira a un objeto que se ha roto y ya no sirve para nada. «Tuviste suerte», viejo dijo, antes de que el oficial lo empujara dentro del coche. «Mucha suerte». Sofía, que estaba a mi lado sosteniendo mi mano, se tensó. Sentí como sus uñas se clavaban en mi piel. «No fue suerte», dijo ella, en voz baja, pero lo suficientemente alto para que él la oyera a través de la ventanilla abierta. «Fue amor, algo que tú nunca entenderás». La patrulla arrancó. Las luces rojas y azules giraron una última vez sobre la fachada de la casa, tiñéndola de colores violentos, y luego desaparecieron al doblar la esquina. Esa noche dormí en un hotel, una cama de verdad, con sábanas limpias que olían a lavanda y no a moho. Sofía durmió en el sillón a mi lado, negándose a dejarme solo ni un segundo. Pero la paz no llegó tan fácil. A la mañana siguiente, llegó el abogado de Sofía. Un hombre bajo, con gafas de montura gruesa y un maletín que parecía pesar más que él. Se sentó frente a nosotros en la pequeña mesa del desayuno del hotel, desplegando papeles como un general despliega mapas de batalla. «La situación es complicada», dijo, ajustándose las gafas. Carlos fue muy meticuloso. Sofía dejó su taza de café. El líquido oscuro tembló, creando pequeñas ondas concéntricas. «¿Complicada cómo?», preguntó. «Está en la cárcel. Tenemos pruebas». «Sí, tenemos pruebas del maltrato y del fraude con el dinero de la operación», asintió el abogado. «Pero la casa, eso es otra historia». Sacó un documento, un título de propiedad. Según el registro, la casa fue transferida a nombre de Carlos hace 6 meses. Hay una firma aquí. Señaló una línea al final de la página. Una firma de don Ricardo. Me incliné hacia adelante. Mis costillas protestaron, pero ignoré el dolor. Miré la firma. Era temblorosa, débil, pero inconfundiblemente mía. «Yo firmé eso», dije. Sofía me miró, horrorizada. «¿Papá? ¿Por qué?» Me dijo que era para el seguro, expliqué, sintiendo la vergüenza subirme por el cuello como una marea caliente. Me dijo que si la casa estaba a su nombre, podía conseguir una póliza mejor para mis cuidados, que era un trámite temporal. «Es una donación irrevocable», dijo el abogado, con tono grave. «Legalmente, la casa es suya, y como la deuda de juego es personal, los acreedores del casino podrían embargarla». «¿Entonces perdemos la casa?», preguntó Sofía. Su voz sonó pequeña, derrotada. «¿La casa donde crecí, donde vivió mamá?». El abogado suspiró. «A menos que podamos probar que la firma fue obtenida bajo coacción o engaño, lo cual es difícil sin testigos». «Sí, es muy probable». Sofía se cubrió la cara con las manos. «No me importa la casa», dijo, su voz ahogada. «Me importa que él gane, que después de todo lo que hizo, se salga con la suya». Me quedé mirando el documento. Miré mi firma.
Esos trazos temblorosos hechos por una mano vieja y cansada. Recordé el día que firmé. Carlos estaba de pie sobre mí, sonriendo, pasándome el bolígrafo. Es solo un trámite, Ricardo. No te preocupes por la letra pequeña. La letra pequeña. Siempre nos dicen que leamos la letra pequeña. Pero nadie nos dice que a veces la letra grande es la que miente. ¿Puedo ver eso?, pregunté, señalando el papel. El abogado me lo pasó. Mis dedos rozaron el papel suave, de alta calidad. Lo acerqué a mis ojos. Leí el encabezado, Acta de donación de bien inmueble. Leí la fecha, 15 de marzo. Sonreí. Fue una sonrisa pequeña, seca, como una grieta en el desierto. Abogado, dije, ¿usted sabe qué día es el cumpleaños de mi difunta esposa? El abogado parpadeó, confundido por el cambio de tema. No, señor. El 15 de marzo, dije. Elena nació el 15 de marzo. Sofía levantó la cabeza. Me miró, sin entender. ¿Y eso qué tiene que ver, papá? Que ese día continué. Mi voz ganando fuerza, Carlos me trajo un pastel pequeño, de chocolate, el favorito de tu madre. Me dijo, Ricardo, vamos a celebrar. Firma aquí para que pueda llevarte al cementerio a verla. Yo estaba, emocionado, nostálgico. Hice una pausa, dejando que el recuerdo volviera. Pero yo soy viejo, Sofía, y los viejos tenemos manías. Me volví hacia el abogado. ¿Sabe usted que fui profesor de literatura durante 30 años? Sí, señor, dijo el abogado intrigado. Un profesor de literatura nunca firma nada sin corregir la gramática, dije. Señalé el párrafo 3 del documento. Mire aquí. Dice, el donante cede voluntariamente la propiedad. El abogado entrecerró los ojos. Propiedad, corrigió. Hay una errata. Dice propiedad. Exacto, dije. Y mire más abajo. Sin coacción ni presión. Presión con che. Son errores tipográficos, dijo el abogado, encogiéndose de hombros. No invalidan el contrato, no dije, pero invalidan la copia que Carlos me dio para firmar. Hubo un silencio en la mesa. El zumbido de la cafetera del hotel pareció volverse ensordecedor. No entiendo, dijo Sofía. Carlos imprimió el documento en casa, expliqué. Me lo dio, yo vi los errores, y mientras él iba a la cocina a buscar un cuchillo para el pastel, yo cambié la hoja. Sofía abrió la boca. El abogado se quitó las gafas. ¿Cambió la hoja?, repitió el abogado. Siempre tenía papeles en mi mesa, dije. Papeles viejos, exámenes de alumnos, borradores. Saqué una hoja en blanco de mi cuaderno de notas. Escribí el encabezado igual. Copié el formato. Pero el texto lo cambié. ¿Qué escribió?, preguntó Sofía, con los ojos muy abiertos. Escribí una carta a tu madre, dije, sintiendo que los ojos se me humedecían. Le conté que la extrañaba. Le conté que tenía miedo de Carlos, y al final firmé. El abogado miró el documento en la mesa. Pero este documento es real. Tiene el texto legal. Porque Carlos, en su arrogancia, ni siquiera lo leyó después de que yo firmé, dije. Agarró la hoja, vio mi firma al final y la metió en su carpeta. Pero la hoja que yo firmé, la hoja que él registró ante el notario, si el notario hizo su trabajo y archivó el original. El notario tendría que haber notado que el texto era una carta personal, dijo el abogado, frunciendo el ceño. A menos que Carlos sobornara al notario para que registrara el documento sin leerlo, usando una copia digital falsa, completó Sofía. Su mente financiera estaba trabajando a toda velocidad. Carlos siempre presumía de sus contactos. Exacto, dije. Si pedimos un peritaje del documento original archivado en la notaría, o si encontramos la hoja física que Carlos guardó. La caja fuerte, dijo Sofía. Se levantó de la silla de un salto. Carlos dijo que tenía dinero en la caja fuerte. Debe guardar los documentos ahí. El abogado asintió lentamente, una sonrisa profesional empezando a formarse en sus labios. Si encontramos el documento físico con su firma, y resulta ser una carta a su esposa y no un contrato de donación, entonces el registro es fraudulento. La casa sigue siendo suya. Sofía me abrazó. Fue un abrazo fuerte, desesperado, lleno de olor a café y esperanza. Papá, eres un genio, susurró en mi oído. No, hija, dije, acariciando su pelo. Solo soy un viejo que lee mucho y que conoce a los villanos de sus libros. Carlos es un villano de folletín, arrogante y descuidado.
Esa tarde, volvimos a la casa con la policía y una orden judicial para abrir la caja fuerte. La casa estaba silenciosa. Parecía más grande, más vacía, sin la presencia tóxica de Carlos. Entramos en el despacho. Olía a cuero y a cigarros caros, el olor de la pretensión. El cerrajero tardó 10 minutos en abrir la caja fuerte. Dentro había fajos de billetes, pasaportes falsos y una carpeta de cuero negro. El abogado tomó la carpeta, la abrió con manos enguantadas, sacó la hoja superior. Todos contuvimos el aliento. Leyó en voz alta: «Querida Elena, hoy te extraño más que nunca. El hombre que se casó con nuestra hija me da miedo. Sus ojos son fríos. Si lees esto desde donde estés, mándame una señal». Al final de la página, mi firma, temblorosa pero desafiante. El abogado levantó la vista. «Señor Ricardo», dijo, «la casa es suya». Sofía rompió a llorar. Se dejó caer en el sillón de cuero de Carlos, ese trono desde el cual él había reinado sobre su pequeño imperio de mentiras, y lloró como una niña. Me acerqué a la ventana. Miré hacia el jardín. Estaba descuidado, lleno de malas hierbas, pero en medio de la maleza vi algo. Un pequeño rosal que Elena había plantado hace años. Había estado seco, muerto, la última vez que lo vi, pero ahora, en una de sus ramas espinosas, había un pequeño brote verde, una señal. «Gracias, vieja», susurré, pero la historia no terminaba ahí. Sabía que no. Carlos estaba en la cárcel, sí. La casa era nuestra, sí. Pero el daño estaba hecho. Sofía estaba rota. Su confianza en los hombres, en el amor, en sí misma, había sido destrozada por un martillo de mentiras. Y yo estaba cansado. Mis huesos dolían. Mi corazón, aunque aliviado, latía con un ritmo irregular, como un reloj viejo al que se le está acabando la cuerda. Esa noche, mientras Sofía dormía en su antigua habitación, bajé al sótano. No sé por qué lo hice. Quizás necesitaba despedirme. Quizás necesitaba asegurarme de que el monstruo ya no estaba allí. Encendí la luz. La bombilla solitaria parpadeó. El catre seguía allí, las cajas, el olor a humedad. Me senté en el borde del catre. Y entonces lo vi. Debajo de la almohada sucia, algo brillaba. Metí la mano. Mis dedos tocaron algo frío, metálico. Saqué un teléfono. No era mi viejo teléfono. Era un modelo nuevo, caro. La pantalla estaba rota, pero encendió. Era el teléfono de Carlos. Se le debió caer durante la pelea, y en la confusión nadie lo notó. La batería estaba al 4%. Deslicé el dedo. No tenía código. Carlos, en su arrogancia, lo había desbloqueado antes de bajar para mostrarle algo a Sofía, y nunca lo bloqueó de nuevo. Entré en los mensajes, y lo que leí me heló la sangre más que cualquier invierno. No eran mensajes de la gatita, no eran mensajes del casino. Era un hilo de correos electrónicos. Con un doctor: «Estimado señor Carlos, le confirmamos que los resultados de las pruebas de toxicología de su suegro están listos. Los niveles de arsénico son consistentes con una exposición prolongada en dosis bajas. Como usted indicó, esto simulará un deterioro natural por edad y problemas cardíacos. Nadie sospechará». El teléfono se me cayó de las manos. Arsénico. No era solo tiza, no era solo negligencia. Carlos no estaba esperando a que yo muriera. Me estaba matando. Lentamente, día a día, con cada vaso de agua, con cada comida recalentada, me miré las manos, las manchas en la piel, la debilidad, el dolor de huesos. No era vejez, era veneno. Había estado viviendo con mi asesino y mi hija. Mi hija había estado durmiendo con él. Un ruido detrás de mí me hizo girar. En la puerta del sótano, una sombra se recortaba contra la luz del pasillo. No era Sofía. «Sabía que bajarías», viejo, dijo una voz que yo creía encerrada en una celda. «Siempre fuiste sentimental». Carlos llevaba el uniforme naranja de la prisión, sucio y roto. Tenía un corte en la mejilla y esposas colgando de una sola muñeca. Se había escapado, y en su mano libre sostenía algo que brillaba bajo la luz mortecina, un cuchillo de cocina. «Se acabó el juego», Ricardo dijo, dando un paso hacia adentro. «Esta vez no hay policía, no hay abogados. Solo tú, yo y el final de esta maldita historia». El teléfono en el suelo emitió un pitido final y se apagó. Oscuridad. Solo quedaba la luz de sus ojos,
brillando con la locura de quien ya no tiene nada que perder, excepto la vida de los testigos de sus crímenes. El teléfono se apagó, pero la imagen del cuchillo en la mano de Carlos brillaba en la oscuridad como una luna creciente. ¿Arsénico?, pregunté. Mi voz salió tranquila, sorprendentemente tranquila, como el sonido de una piedra cayendo en un pozo profundo. Por eso me duele el estómago después de cada sopa, por eso mis uñas tienen líneas blancas. Carlos soltó una risa seca, un sonido rasposo que rebotó en las paredes de hormigón. Eres observador, viejo. Siempre lo fuiste. Eso fue tu error. Dio un paso adelante. El cuchillo trazó un arco invisible en el aire. Si te hubieras quedado quieto, si hubieras aceptado tu papel de inválido agradecido, habrías muerto durmiendo. Una muerte dulce, un fallo cardíaco, limpio. ¿Limpio? Me puse de pie lentamente. Mis rodillas crujieron, pero el dolor ya no importaba. El dolor era solo ruido de fondo ahora. Matar a un hombre con veneno de ratas durante un año no es limpio, Carlos. Es de cobardes. Es eficiente, replicó él, acercándose. Y ahora voy a terminar el trabajo. Voy a decir que te encontré muerto, que te suicidaste por la vergüenza de haber perdido la casa, que te cortaste las venas con un vidrio roto. Nadie va a dudar. Eres un viejo deprimido que vive en un sótano. Estaba a 3 metros de mí. Podía olerlo. Olía a sudor rancio, a orina de la prisión y a algo metálico, agrio, el olor del miedo convertido en violencia. Miré a mi alrededor. No había armas, solo la vieja pata de la silla en el suelo, demasiado lejos, solo cajas de cartón llenas de polvo. Pero había algo más. Detrás de mí, en la penumbra, estaba mi viejo banco de carpintero. Ese banco que Carlos había relegado al rincón más oscuro, cubriéndolo con lonas viejas. Debajo de esa lona, si mi memoria no me fallaba, y Carlos había apostado su libertad a que mi memoria fallaba, había un frasco. No de pastillas, de disolvente industrial. Carlos dio otro paso. Levantó el cuchillo. Di tus oraciones, Ricardo. No rezo, dije. Yo construyo. Me giré, agarré la lona y tiré de ella con todas mis fuerzas. El polvo se levantó en una nube asfixiante. Agarré el frasco de vidrio pesado, el disolvente que usaba para limpiar mis pinceles hace años, y lo arrojé. No apunté a él. Apunté a la bombilla solitaria que colgaba del techo, justo encima de su cabeza. El frasco golpeó la bombilla. Crack. El vidrio estalló. La bombilla explotó. El líquido inflamable se derramó sobre el filamento incandescente justo antes de que la oscuridad nos tragara. Hubo un chispazo. Azul, naranja, y luego fuego. El disolvente prendió en el aire, creando una lluvia de fuego líquido que cayó sobre Carlos. Él gritó. No fue un grito humano, fue el sonido de un animal siendo desollado vivo. Mis ojos... ¡Ah! El fuego iluminó el sótano con destellos erráticos, proyectando sombras monstruosas en las paredes. Vi a Carlos soltar el cuchillo y llevarse las manos a la cara, bailando una danza grotesca de dolor, retrocediendo a ciegas. Tropezó con la misma caja de herramientas con la que se había golpeado antes. Cayó hacia atrás, golpeándose la cabeza contra el suelo de cemento con un sonido húmedo, definitivo. Se quedó quieto. Las llamas lamían el charco de disolvente en el suelo, creando una barrera de fuego entre él y yo. El humo acre llenaba el aire, picando en mi garganta, haciéndome toser. «¿Carlos?», llamé. No hubo respuesta. Solo el crepitar del fuego y el zumbido lejano de «¿Pasos?». Sí. Pasos arriba. Gritos. «¡Papá! Huelo humo!». «¡Sofía!», grité, cubriéndome la boca con la manga de mi camisa. «¡No bajes! Llama a los bomberos». Pero la puerta se abrió de golpe. Sofía apareció en lo alto de la escalera, silueteada por la luz del pasillo. Vio el fuego, vio el cuerpo de Carlos inmóvil en el suelo. Me vio a mí, de pie en el rincón, tosiendo. «Papá», bajó corriendo, atravesando el humo como una valquiria vestida de pijama de seda. «Cuidado», le advertí. «El fuego». Ella no se detuvo. Llegó a mi lado, me agarró del brazo y tiró de mí hacia la escalera, lejos de las llamas, lejos de Carlos. «Tenemos que sacarlo», dijo, mirando el cuerpo de su marido. «Sofía, él intentó matarme. Tenía un cuchillo». Ella miró el cuchillo en el suelo. Miró a Carlos.
y por un segundo vi la duda en sus ojos, la duda de la mujer que una vez amó a ese hombre. Pero luego miró el fuego que empezaba a lamer las cajas de cartón apiladas contra la pared. Si el fuego llegaba a las vigas de madera del techo, toda la casa ardería. «No vamos a dejar que muera así», dijo ella. Su voz era dura, fría. «No le vamos a dar el gusto de ser una víctima trágica. Va a ir a la cárcel, papá. Va a vivir mucho tiempo, y cada día recordará que perdió». Entre los dos, arrastramos a Carlos escaleras arriba. Pesaba como un saco de piedras, un peso muerto que representaba todos los años de mentiras que habíamos cargado. Lo dejamos en el suelo del pasillo, lejos del humo. Sofía le tomó el pulso. «Está vivo», dijo, limpiándose el hollín de la cara. «Inconsciente, pero vivo». Los bomberos llegaron 5 minutos después. Apagaron el fuego del sótano antes de que consumiera la casa. La policía, que había sido alertada por la fuga de Carlos, llegó justo después. Lo sacaron en camilla, esposado a los rieles laterales, con quemaduras en la cara y una conmoción cerebral. Mientras se lo llevaban despertó, abrió un ojo hinchado, me vio, no dijo nada, no había nada que decir. La mirada de vacío había desaparecido, reemplazada por algo más patético, la comprensión total y absoluta de su derrota. Sofía estaba a mi lado, en el porche de la casa, viendo las luces giratorias alejarse por segunda vez en 2 días. «Se acabó», dijo ella. Le tomé la mano. Sus dedos estaban fríos, manchados de hollín. «Sí, hija, se acabó». 6 meses después. El sol de la tarde cae sobre el porche trasero como miel líquida, cálido y espeso. El aire huele a jazmín y a madera recién cortada. Estoy sentado en el jardín, no en un sillón de masajes de $5,000. Estoy sentado en una silla de mimbre que encontré en un mercado de pulgas y que he estado restaurando poco a poco. Ya no cruje cuando me siento. He reforzado las patas con roble y he tejido el asiento con fibras nuevas, entrelazando lo viejo con lo nuevo, haciéndolo más fuerte de lo que era antes. Mis manos trabajan en un trozo de madera de cedro. El cuchillo se desliza suavemente, sacando virutas rizadas que caen al suelo como confeti dorado. Estoy tallando un caballo pequeño, de juguete. «Abuelo, ¿ya está listo?» Levanto la vista. Un niño pequeño de unos 4 años me mira con ojos grandes y oscuros. Es el hijo de la vecina, que viene a jugar al jardín porque su madre trabaja turnos dobles. «Paciencia», Miguel le digo, sonriendo. «Las cosas buenas tardan. La prisa es enemiga de la perfección. Pero quiero que corra», dice él, saltando sobre sus pies. «Correrá, le prometo. Pero primero tiene que aprender a estar de pie». La puerta mosquitera se abre y Sofía sale al porche. Lleva 2 vasos de limonada helada. El hielo tintinea contra el cristal, un sonido alegre, doméstico. Ya no lleva trajes de diseñador rígidos. Lleva unos vaqueros gastados y una camiseta blanca manchada de pintura. Estamos pintando la casa nosotros mismos, habitación por habitación, borrando el gris deprimente que Carlos había elegido y llenándola de colores vivos. Amarillo girasol, azul cielo, verde esperanza. «Toma, papá», me dice, pasándome el vaso. Me mira las manos. «Tus uñas se ven mejor», nota ella. Miro mis manos. Las líneas blancas han desaparecido casi por completo. El temblor se ha ido. La fuerza ha vuelto, lenta pero segura, como la marea que sube. «El doctor dice que el hígado se está recuperando bien», digo, tomando un sorbo. «La limonada es ácida y dulce, perfecta. Dice que tengo la constitución de un toro viejo». Sofía se sienta en los escalones del porche, apoyando la espalda contra la barandilla. Mira hacia el horizonte, donde el sol empieza a ponerse detrás de las colinas. «¿Sabes?», dice ella, girando el vaso en sus manos. «A veces todavía me despierto por la noche pensando que escucho sus pasos, pensando que va a entrar por la puerta y decirme que todo fue una pesadilla, que en realidad me quiere. Es normal», le digo, dejando el cuchillo y la madera. «El corazón es un músculo estúpido, hija. Tiene memoria propia. No sabe de lógica, solo sabe de hábitos. Me siento, tonta», confiesa ella, bajando la voz. «¿Cómo pude no verlo? ¿Cómo pude dejar que te hiciera eso?» Me inclino hacia adelante, la silla de mimbre crujiendo suavemente, un sonido familiar y reconfortante. «Sofía, mírame». Ella levanta la vista. Sus ojos todavía tienen sombras de tristeza, pero ya no están vacíos.
Los magos funcionan porque miramos donde ellos quieren que miremos, le digo. Carlos era un mago. Te mostraba la mano derecha llena de promesas brillantes para que no vieras la mano izquierda llena de veneno. No fuiste tonta, fuiste humana. Querías creer en el amor. Eso no es un defecto, es tu mayor virtud. Pero casi te mata, dice ella, y una lágrima solitaria rueda por su mejilla. Casi enfatizo. Pero aquí estoy, tallando caballos y bebiendo limonada. ¿Y él? Pregunta. ¿Crees que se arrepiente? Pienso en Carlos, sentado en su celda. El juicio fue rápido. Intento de homicidio, fraude, maltrato, falsificación. 20 años, sin posibilidad de fianza. Pienso en su última mirada. No digo con honestidad. La gente como él no se arrepiente de lo que hizo. Se arrepiente de que lo atraparon. Se arrepiente de haber fallado. En su mente, él es la víctima. Él es el incomprendido. Sofía asiente lentamente. Tienes razón. Se levanta, se sacude el polvo de los pantalones y mira hacia la casa. Nuestra casa. Voy a terminar de pintar el pasillo, dice. Quiero que ese color gris desaparezca antes de la cena. Voy en un minuto a ayudarte, le digo. Ella entra. Me quedo solo en el porche. El sol se ha puesto casi por completo. Las primeras estrellas empiezan a aparecer en el cielo violeta. Miro la silla de mimbre en la que estoy sentado. Pienso en el sillón de masajes de gravedad cero que nunca existió. Pienso en cómo Carlos usó la idea de ese lujo para comprar mi silencio y la culpa de Sofía. Es curioso. Ahora tengo dinero. Sofía recuperó gran parte de lo robado y la venta de las acciones de su empresa en Europa nos dejó cómodos. Podría comprar ese sillón mañana mismo, pero no lo quiero. Prefiero esta silla vieja, porque esta silla tiene cicatrices, tiene remiendos, tiene historia, como nosotros. Paso la mano por el brazo de la silla, sintiendo la textura rugosa del mimbre nuevo entrelazado con el viejo. Hay una lección aquí, pienso. Una lección que tardé 65 años en aprender, pero que valió cada segundo de dolor. La lección no es sobre el dinero, ni sobre la traición. Es sobre lo que perdura. Las mentiras son como termitas. Pueden comerse una casa entera desde adentro, dejándola hueca, lista para colapsar con el primer viento fuerte. Pero la verdad es como este roble que usé para arreglar la silla. Es dura, es difícil de trabajar, te saca callos en las manos y te hace sudar, pero aguanta. Aguanta el peso, aguanta el tiempo. Escucho a Miguel reírse en el jardín, persiguiendo una luciérnaga. «¡Abuelo!», grita. «La atrapé. Tengo luz en mis manos». Sonrío. «No la aprietes mucho, hijo», le grito de vuelta. «La luz necesita aire para brillar». Me levanto. Mis huesos crujen un poco menos hoy. Tomo mi cuchillo y mi caballo de madera a medio terminar. Entro en la casa. Huele a pintura fresca y a estofado de carne que Sofía ha dejado cocinando a fuego lento. Huele a hogar. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, cierro la puerta sin poner el cerrojo. Porque ya no hay nada afuera a lo que temer, y todo lo que importa, todo lo que vale la pena proteger, ya está aquí adentro, a salvo, con nosotros.